A que a veces apetece viajar en el tiempo, ¿verdad? Pues hoy vamos a hacer algo parecido. Y no con una máquina del tiempo, sino con algo mucho más a mano. Un periódico. Nos vamos a meter de lleno en el Lianes de 1885. En concreto, del 9 de mayo. A ver qué se cocía por allí. Y mirad, aquí está, el Oriente de Asturias. Este va a ser nuestro día. A través de sus páginas, de sus noticias, de sus anuncios, vamos, que nos vamos a colar en las esperanzas, los debates y el día a día de esta gente de finales del 19. Es que es un tesoro, un trozo de papel que nos habla directamente desde el pasado. Bueno, para que no nos perdamos en este viaje, lo hemos dividido como en 5 etapas. Primero, echamos un vistazo general al periódico. Luego, nos metemos en un tema importante, la fe y el poder en la comunidad. Después, vamos a ver cómo la gente pedía a gritos progreso. Seguiremos tomándole el pulso a la villa, con las noticias de cada día. Y para terminar, nos colaremos en las cartas y los anuncios, que siempre cuentan mucho. Venga, pues arrancamos, y lo hacemos con uno de los pilares de la época, la Iglesia. Es que el periódico le dedica un artículo bastante largo a la historia de la parroquia de Llanes, y es súper interesante, porque al contarnos cómo cambió su poder y su estructura, en realidad nos está contando cómo estaba cambiando toda la sociedad. El artículo, la verdad, es un viajazo de casi 400 años, ¿eh? Empieza ya por el 1500 con una bula papal para reorganizar un poco el tema de las riquezas de la Iglesia. Luego sigue con más cambios hasta que llegamos a 1838. Y aquí, ojo, porque el poder civil, o sea, el ayuntamiento, empieza a tener un papel mucho más importante. Todo esto, claro, nos lleva directos a la situación que se encontraron en el 85. Y aquí viene lo más fuerte. Resulta que, para cuando se publica este periódico, ese cabildo que había llegado a tener 12 beneficiados y un poder inmenso, pues se había quedado en la mínima expresión. Vamos, casi en nada. Esto es un reflejo clarísimo de una transformación brutal. El poder de la Iglesia, el de toda la vida, se estaba desmoronando frente a un mundo que, iba a toda pastilla. Vale, dejamos un poco el pasado y vamos a ver cómo esta gente no se quedaba quieta, sino que peleaba con uñas y dientes por su futuro. Había 2 temas que estaban en boca de todos, 2 debates clave. 1, que la justicia fuera más accesible para todos. Y 2, la necesidad, pero urgentísima, de infraestructuras modernas. Y con eso se referían sobre todo al ferrocarril. Mirad, esta frase del periódico es que lo resume a la perfección. Publicaron un artículo larguísimo explicando por qué el partido judicial de Villaviciosa tenía que depender de la audiencia de Oviedo y no de la de Cangas de Onís. Y esto no era un rollo burocrático sin más, era puro sentido común. Se trataba, como decían ellos, de aproximar la justicia a la gente. Y ahora vamos a entender el porqué. Para ir a los juzgados de Cangas de Onís, la gente de Villaviciosa tenía que cruzar el puerto del Sueve, que es un puerto de montaña de 1.300 metros. Imaginaos, un viaje que el periódico describe como dificilísimo y peligroso. En cambio, ir a Oviedo era mucho más fácil, más rápido y más barato. O sea, la geografía misma se convertía en un muro para poder acceder a la justicia. Y claro, esta frustración no se quedaba solo en la justicia, llegaba también a la economía. Esta pregunta que se hacen en un artículo sobre el tren es un grito de desesperación. Lo dice todo. La gente veía el potencial que tenía Asturias, pero sabía de sobra que sin un transporte moderno, sin un tren, cualquier intento de montar una industria estaba abocado al fracaso. Vamos, que te arruinabas. Pero bueno, más allá de estos grandes debates sobre la Iglesia o el ferrocarril, ¿qué pasaba en el día a día? ¿De qué se hablaba en la calle? Pues vamos a cotillear la sección de noticias locales, que es donde están las preocupaciones de verdad, las más cercanas para la gente de Llanes. Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué era lo que les preocupaba de verdad? ¿De qué se quejaban? Pues la respuesta está ahí, en esas pequeñas noticias que llenan las columnas del periódico. Y es que son las que nos pintan un retrato súper vivo de cómo era la vida en la villa por aquel entonces. A ver, fijaos en esta selección. Quejas sobre el matadero público, que debía estar hecho un asco y era un foco de enfermedades. Pedían más guardias municipales para estar más tranquilos. Denunciaban que las carreteras estaban imposibles. Una de ellas la describen como un auténtico lodazal. También el peligro de los carros de caballos, que debían ir a toda velocidad por el centro. Y lo mejor de todo, la noticia de una mujer que se hundió en el barro hasta las rodillas. Problemas muy del día a día, ¿verdad? Y luego están los datos, las estadísticas del registro civil. En abril de ese año hubo 20 nacimientos, 9 matrimonios y 12 fallecidos. Son cifras, sí, son números fríos, pero te ponen los pies en la tierra. Nos recuerdan cómo era la vida y la muerte en el siglo XIX, y la verdad es que le dan contexto a todo lo demás.
Pero oye, que no todo iban a ser quejas y problemas, también había vida cultural, y mucha. El teatro, por ejemplo, era un punto de encuentro clave. El periódico habla del exitazo que tuvo una función de la obra Hija y Madre, y dice que fue una numerosa y escogida concurrencia. Vamos, que la gente se entretenía y la cultura era una parte importantísima de la vida en Llanes. Y ya para ir terminando, nos vamos a sumergir en esas páginas que a veces nos saltamos, la literatura y, sobre todo, los anuncios. Porque es aquí donde de verdad vemos qué leía la gente, qué compraba, qué negocios había. Es un reflejo perfecto del comercio y la cultura de Llanes. En la parte de literatura, por ejemplo, nos topamos con poemas como este, que es puro drama romántico muy de la época. Estas líneas nos dan una pista muy buena del gusto que tenían y de las reflexiones existenciales que se compartían en la comunidad, por así decirlo. Y ahora fijaos, que esto me parece fascinante. En la misma página conviven dos mundos. Por un lado, un anuncio de la máquina de coser Singer, vamos, un símbolo mundial de la revolución industrial, lo más moderno. Y justo al lado, el anuncio de la platería de Celestino Quesada, que es la artesanía de toda la vida, el comercio local. Lo nuevo y lo viejo, hay codo con codo, en el mercado de Llanes. Y la cosa no se quedaba ahí, ¿eh? Había de todo. Podías ir a que te hicieran un traje a medida, hacerte una foto con la última tecnología del momento, contratar un seguro para incendios, o simplemente ir de compras a las tiendas de allí. Lo que nos cuentan los anuncios es que había una economía local súper dinámica, muy diversa y desde luego llena de gente emprendedora. Al final, después de leer este periódico de 1885, a uno le queda una pregunta en el aire. Vemos cómo discutían sobre el progreso, cómo se quejaban de las infraestructuras, esa mezcla de lo local con lo global, sus problemas del día a día, y piensas, ¿esto es solo una ventana a un mundo que ya no existe? ¿O en el fondo es un poco como mirarse en un espejo? A lo mejor la tecnología ha cambiado una barbaridad, pero las preocupaciones y los sueños de la gente, quizá no tanto, ¿no?